Muy buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos, a esta, la Iglesia Adventista de Creadores Virtual, aquí en la hermosa ciudad de Temuco. Queremos dar a todos ustedes una bienvenida a aquellos que nos están mirando ahí en sus casas y queremos también darles a todos un feliz sábado en estas horas que ya están comenzando de este hermoso día del Señor. Quiero invitarlos para que todos ustedes puedan dejar desde ya sus comentarios, saludos y pedidos de oración también ahí en el chat de nuestro canal de YouTube. Muy bien, mis amigos. Ahora solamente nos queda ir con el tema principal de esta noche. Así que dejo con ustedes al predicador de esta noche. Adelante, por favor. Hola queridos hermanos, un gusto para mí poder saludarles en esta hora. Agradecido del Señor por el privilegio que me da de compartir por un momento la palabra del Señor con ustedes. Agradezco desde aquí también a mi querido pastor Jaime Higuera por esta invitación. Él sabe cuánto le aprecio y cuánto ha sido de bendición su ministerio también en mi vida. Así que un gozo para mí poder compartir este ratito, siempre es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor a mis hermanos. Bueno, mi nombre es Carlos Astudillo, pertenezco a la iglesia de Quilpué Central y donde el pastor también fue nuestro pastor por bastantes años. Y bueno, desde acá les envío un abrazo. Sé que ha sido un tiempo muy complejo para todos, pero también un tiempo, espero, ¿no es cierto?, de profunda reflexión en las cosas que el Señor nos llama a aprender de este tiempo de preparación para su pronto regreso. Y bueno, quiero compartir con ustedes algo de la Biblia en esta hora y voy a leer el pasaje principal del que vamos a conversar en este momento. Y luego de eso vamos a orar para ya introducirnos al estudio de esta hora. ¿Ya? Muy bien. Dice, y si quieren me pueden acompañar, el libro de Lucas, capítulo 7, el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Voy a leer de los versículos 36 hasta el 43, más o menos. ¿Ya? No, miren, vamos a leer hasta el versículo 47 mejor, ¿ok? Del 36 al 47. Lucas, capítulo 7, entonces, del versículo 36 al 47, y luego de eso vamos a orar y introducirnos un poquito en esta historia. Dice, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, empezó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con su pelo, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo vio esto, el que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, realmente sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le contestó, dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, ¿cuál crees que lo ama más? Bueno, dijo Simón, yo pienso que aquel a quien le perdonó una deuda más grande. Y él le dijo, eso es correcto. Luego miró Jesús a la mujer y le dijo a Simón, ¿te fijas en esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su pelo. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta hora poder dirigirnos a ti para estudiar tu palabra y reflexionar en ella y obtener lecciones, Señor, que puedan ser de bendición para nuestra vida. Padre, pon en nosotros un espíritu dispuesto y atento a tu voz, que este mensaje sea en primer lugar para mi corazón, para mi vida y también la vida de quienes me escuchan. Gracias, Padre, oro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta historia es bien interesante, ¿ok? Porque es una historia conocida. Estamos hablando de un banquete en la casa de Simón, el fariseo, y hay dos personajes principales, Simón el fariseo, ¿no es cierto?, y esta mujer. Si usted revisa el resto de los evangelios, esta historia está registrada en los 4 evangelios. Eso es poco común, no todas las historias están escritas en los 4 evangelios. Bueno, esta sí. Algunos dan más detalles que otros, ¿ya?
Aquí nos dice que es Simón, en otros casos nos va a contar otras cosas, por ejemplo que esta mujer de la que se habla aquí es María, la hermana de Lázaro, que también estaba su hermana ahí atendiendo la mesa y que Lázaro estaba sentado junto a Jesús en esta cena, porque esta fue una cena que fue hecha en honor a Jesús y también por motivo de la resurrección de Lázaro, ¿ok? Algunos detalles interesantes, por ejemplo, es como eran las cenas de ese tiempo, es que dice que la mujer estaba detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, porque Jesús estaba no sentado en una mesa como nos sentamos nosotros a comer, sino que estas mesas eran muy bajitas y eran una especie de diván, un sofá, así que ver, donde la persona se sentaba y se ponía un poco de lado, ¿ya? Y así es que comían. Entonces la mujer tenía la opción perfecta para poder hacer esto sin ser percibida, ¿ok? Obviamente esto no duró mucho porque el alabastro, ¿no es cierto? Este perfume que ella tenía en este frasco, ¿no es cierto? Alabastro, que era un frasco como de piedra en el que se guardaban los perfumes, pasó toda la casa el aroma, ¿no? El tema principal es, y les cuento este contexto que no es lo principal de la historia de hoy día, lo que quiero hacer énfasis es la parábola, ¿ok? Jesús, ¿por qué cuenta esta parábola? ¿Por qué razón la cuenta? Si usted lee el contexto de lo que hemos leído. ¿Quiénes son los dos personajes de esta parábola? Los dos personajes de esta parábola son Simón y María, ¿ok? Eran dos deudores que tenían, ¿no es cierto?, una deuda con alguien, una, según el versículo 41, una de 500 denarios y otra de 50. O sea, pensemos, no sé, 500 millones de pesos y 50 millones de pesos, ¿ok? Para que pensemos en una cifra más o menos potente. Pero la característica de estos dos deudores, independiente de cuánto debía cada uno, era que ninguno de los dos podían pagar esa deuda, ¿ok? Ninguno de los dos podía pagar la deuda que tenían con el acreedor, con el cobrador, con la persona a la que se le deudaba ese dinero. No importa si eran 500 o 50, ninguno de los dos podía pagar. Y no pagar una deuda significa, usted sabe, un embargo, puedes ir a la cárcel o dependiendo de la legislación del país pueden ser consecuencias peores. Entonces el tema con el que nos encontramos aquí es que Jesús lo que le estaba queriendo decir a Simón era, mira, ella es pecadora, pero tú también tienes una deuda. También tenías una deuda. Y ese perdón también lo recibiste. Entonces yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuánto te ha perdonado Dios a ti? Mira tu corazón. Reflexiona en tu vida, en tus pensamientos, en tus acciones. ¿Te perdonó más que a lo mejor una prostituta? ¿Cómo es la historia? O tú dices, no, yo soy mejor que ella, yo voy a la iglesia, nunca he llegado a ese nivel de pecado. Pero según lo que Jesús nos está enseñando en esta historia, ambos, por muy a que los ojos de la sociedad no fuese un pecado tan grande el de Simón y el de María. Bueno, Simón había sido leproso, ¿ok? Y ustedes saben que los leprosos también eran rechazados por la sociedad. Por eso hace esta cena, porque Jesús lo restauró a su posición de, imagínense, un fariseo leproso, rechazado por la sociedad. Además, la lepra es un símbolo del pecado muy potente para la sociedad judía. Jesús lo restauró a su posición con esto. ¿Ok? Después la historia nos cuenta, si ustedes leen el Espíritu de Profecía sobre esta reflexión, Simón entendió lo que Jesús le quería decir y él se arrepintió y se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. ¿Ok? Esa es una noticia hermosa, porque significa que no importa si somos como María o si somos como Simón, cualquiera sea nuestra condición, pensemos que no debemos tanto, pensemos que a lo mejor nuestra deuda no es tan grande, tenemos la misma posibilidad de salvación. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña pausa aquí y quiero que me acompañen. Y quiero que me acompañen en la lectura. Quiero que vamos al libro de Juan, capítulo 3. Este versículo yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero quiero que no lo repita de memoria. Quiero que lo lea conmigo, ¿ya? Lo vamos a leer aquí al unísono. Juan 3:16, ¿ya? Aunque usted se lo sepa de memoria, quiero que lo lea porque en la lectura hay un valor importante de la absorción de las palabras, ¿ok? A diferencia de simplemente repetir algo que a lo mejor hemos escuchado muchas veces, no generalmente se transforma en una mera repetición y nada más, ¿ok? Yo leo mi Biblia aquí, la tengo acá, y es donde he estado leyendo todo este tiempo. Vamos a leer entonces al tiempo 3, no importa su versión, usted lea ahí en su casa, en voz alta, ¿ok? Quiero que lea en voz alta este texto y lo quede guardado en su mente y en su corazón. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Quiero que guarde ese pensamiento en su mente y en su corazón, ¿ya? Tenemos estos dos personajes de la historia, Simón y María. Simón que pensaba que era mejor que María, que no había necesidad de que Dios le perdonase tanto, porque él dice, ella es una pecadora y él no. Yo te pregunto,
¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Consideramos acaso que Dios no nos ha tenido que perdonar tanto como a lo mejor a un ladrón, a una persona que roba un banco, una persona que asalta y mata a otros? Dice, no, hermano, yo nunca he hecho eso. Pero los estándares divinos son distintos. Por ejemplo, yo podría decir que, o usted podría decir, no, yo nunca he engañado a mi esposa. Yo nunca he cometido adulterio. Pero el estándar de Jesús es más alto. El estándar de Jesús dice que si tú miras a una mujer con codicia, ya cometiste adulterio. Tú dirás, yo nunca he matado a nadie, pero el estándar de Dios dice que si tú odias a tu hermano, Dios lo considera como un homicidio. Tú dices, bueno, pero yo guardo los 10 mandamientos. Ok, pero ¿mientes? ¿Has dicho una mentira alguna vez? Entonces, has violado su ley. Sí, pero yo no adoro imágenes o no tengo otros dioses. ¿Seguro? ¿Qué otras cosas están ocupando mi vida o tu vida en lugar de que Dios le pertenece? O quizás he construido yo un Dios a mi imagen. ¿Qué quiero decir? Un Dios como a mí me acomoda, como a mí me conviene, como a mí me sirve. Mira, hermano, quiero que entendamos esto. Porque lo importante no es el tamaño de la deuda, sino que esa deuda que nosotros tenemos con Dios, la deuda por el pecado es una deuda impagable. Impagable. Ni con nuestras buenas obras, ni con ir a la iglesia, ni con ninguna de esas cosas que son buenas en sí mismas vamos a ganar puntos para nuestra salvación. Mira, quiero que podamos reflexionar un poquitito en el gran dilema que tenía Dios frente a nuestra situación. Dios es amor, ¿es cierto? Claro que sí. Gloria a Dios por eso, ¿no? Dios es justicia, ¿es cierto? Sí. Y gloria a Dios por eso también. Entonces, ¿cuál era el dilema de Dios? ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonarme por mi pecado? El gran dilema de Dios es que si Dios simplemente me perdona por mi pecado, no sería justo. Vamos a suponer así, mira, te voy a dar una pequeña ilustración para que entiendas lo que quiero decir, querido hermano y hermana, y amigo y amiga que me escuchan en esta hora. Un día vas a tu casa y te das cuenta y encuentras ahí al asesino de tu familia, ¿ok? Él está todavía con el arma ahí en su mano y ha matado a toda tu familia. Tú lo reduces y lo llevas al tribunal, ¿ok? Para que lo juzguen. Cuando lo juzgan, el juez dice, mira, sí, es cierto, él lo mató, fue atrapado con, ¿no es cierto?, el arma, homicidio y todo lo demás, pero yo soy un juez de tanta misericordia que lo voy a perdonar y que se vaya a la casa. Yo te pregunto, ¿cómo tú tomarías esa justicia? ¿Qué harías tú? Probablemente irías a las redes sociales y denunciarías al juez ante las autoridades y le pedirías a los medios de comunicación que digas que aquí en esta ciudad hay un juez injusto. Y Dios es justicia. Por lo tanto, lo que Él debe dar por el pecado que yo cometo es justicia. Dios no puede simplemente decir, pecó y pasarlo por alto. Hay un precio que pagar. Ahora, en esa misma situación, si yo estoy siendo condenado por un crimen que cometí y alguien viene y paga mi multa, el juez puede seguir siendo justo y yo puedo irme tranquilo, ¿no es cierto? Puedo irme tranquilo porque mi deuda ha sido pagada. Entonces, ¿cómo lo hacía Dios para seguir amando, para expresar su amor por el ser humano, por mí y por ti, pero no dejar de ser justo? Y la respuesta está en el libro de Isaías, capítulo 53. Mira, quiero que vayamos allá. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, y veamos cuál es la respuesta de cómo Dios se podía mantener justo, pero a la vez expresar su misericordia por el pecador. Dar una oportunidad de salvación. Pagar la deuda que Simón tenía, la tuya y la mía. Mira, fíjate aquí en lo que ocurrió en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 en adelante. ¿Ok? Vamos a leer el 4. Dice, ciertamente llevó él, ¿quién? Jesús, te está hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pregunta, ¿quién hirió a Jesús en la cruz? Dios lo hizo. Dios sometió a su Hijo bajo su justicia, bajo su ira, para seguir siendo justo, como la ley demandaba, y entregar una oportunidad de misericordia y de salvación. Pero no es algo gratuito, quiero decir. Cuando yo te digo que es gratuita tu salvación, claro que lo es. Ni tus obras te salvan, es solo Jesús el que te salva, solo Jesús el que me salva. Pero no quisiera que olvidemos mirar nuestro corazón y saber de lo que Dios nos ha redimido y nos ha salvado. Porque para Dios el pecado no es un juego, porque Él es un Dios justo y un Dios santo y no puede tolerar el pecado.
pero es todo misericordia y quiere dar una oportunidad de salvación. Entonces Dios decidió voluntariamente poner a Jesús bajo su justicia, bajo su ira, en la cruz para recibir el castigo, para pagar el precio. Versículo 5 dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjate en esta frase, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos sanados. Amigo, hermano, yo no quiero que olvides esto, porque esta es la justicia y el amor de Dios reuniéndose, besándose en la Escritura. Este pasaje nos muestra el precio del pecado. Lo que significa el pecado para Dios es tan repugnante como tal, que Él decidió inmolar a su Hijo, con tal de cumplir la justicia y dar una oportunidad de salvación. Versículo 6. Todos nosotros, todos, Simón y María, tú y yo, todos, pastores y laicos, todos los que asistimos a la iglesia y los que no, todos, los perdidos y los salvados, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos y todos nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo Jesús. Todos, sin excepción, los tuyos y los míos, los que cometiste esta mañana, los que cometiste ayer. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Da lo mismo ir a la iglesia. Da lo mismo seguir y cumplir los mandamientos de Dios. Otro día quizás podemos conversar en profundidad lo que ocurre en el cristiano cuando hay una conversión, ¿ok? Pero, y de ahí voy a repasar un poquitito. Solo déjame terminar ahora con los versículos 10 y 11. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. El Señor decidió quebrantar a su Hijo, someter a su Hijo bajo la ira divina por el pecado, con tal de ofrecer una oportunidad de misericordia. Dice, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús quedó satisfecho a pesar de todo el dolor. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tú y yo fuimos el motivo por el que Jesús tuvo que ir a la cruz. Tú y yo. Como les digo, ahora el tiempo no nos permite profundizar en cómo es la relación de alguien convertido con el pecado, porque sabemos que el cristiano sigue teniendo fallas y está en un proceso de santificación. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente, hermano. Hay una diferencia muy grande entre luchar con el pecado que aceptar el pecado, que pecar deliberadamente, que no tener arrepentimiento, que no sentir un profundo dolor cuando caemos en nuestra vida cristiana. Si cuando tú caes, si cuando tú fallas en ese pecado con el que estás luchando todo el tiempo, hay una espada ahí, ¡pum!, que toca tu corazón, eso es porque has sido convertido por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Porque al ver el precio que el pecado tiene, tú, no podemos quedar indiferentes. Somos criminales a los que Dios les permite salvación por la muerte de su Hijo. Gloria a Dios por eso. Nunca vamos a dimensionar, valorar y apreciar el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, si no entendemos lo que el pecado significa para un Dios santo, si no entendemos lo que significa para un Dios justo, si no entendemos la deformidad del pecado, nunca apreciaremos con suficiencia la gracia de Cristo derramada sobre nuestra vida, sobre mi vida. En cambio, cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, cuando dejamos que trabaje y nos guíe a la verdad y nos guíe al arrepentimiento, entonces apreciamos y percibimos la cruz. Por eso quiero decirte que si quieres invitar a alguien y predicar el Evangelio a alguien, háblale de su pecado. No con el dedo acusador, porque ¿cómo podría yo acusarte a ti, hermano? ¿Cómo podrías tú acusar a otro? Pero sí, llévalo a la ley, llévalo a la voluntad de Dios revelada, muéstrale su condición, para que al ver su condición
puedas predicarle las buenas noticias del Evangelio de Cristo y de la salvación. Yo estoy aquí delante de ti, no como un dechado de virtudes, hermano. Tengo tantos defectos en mi corazón, tantas falencias, tantas cosas que hago mal, con las que lucho todos los días de mi vida, y persevero y sigo adelante y caigo y sé que el Señor me levanta, y tú también puedes hacer lo mismo. Y quiero animarte: si estás luchando con algo, sigue adelante. El precio fue pagado por tu vida, hermano, por mi vida. Amigo, amiga, si nunca has ido a la iglesia, si es primera vez que escuchas esto, quiero decirte que hay buenas noticias. Mira, vamos a ir ya para terminar en el libro de Romanos capítulo 5. Este va a ser el penúltimo pasaje que vamos a leer. Romanos capítulo 5. Quiero cumplirle a mi pastor que me pidió que el mensaje fuera ahí bien específico, así que estamos, creo que, dentro del tiempo. Dice así, versículos 6 al 8. Yo te sugiero leer el libro de Romanos después, porque en el libro de Romanos Pablo condena al mundo, ¿sabes? Especialmente los primeros 3 capítulos, Pablo condena a los gentiles, a los judíos, a todos, para después llevarlos a la cruz de Jesús. Capítulo 5 de Romanos, versículos 6 al 8, dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y quiero que recuerdes que en los impíos tú y yo estamos incluidos. No digan los impíos como los de afuera. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien muriera por alguna persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, mi hermano. Y ese es el Evangelio. Que Dios nos amó y estuvo dispuesto a morir a pesar de nuestra condición. A pesar de ser una María, o a pesar de ser un Simón que pensaba que yo no tengo nada, que Dios me perdone, yo soy bueno. No. No hay justo, ni aun uno. Pero el Dios de justicia y de misericordia castigó a su Hijo bajo su ira para pagar el precio que tu pecado y mi pecado significan delante de su ley y seguir siendo justo. Quiero que vayamos por último a Juan nuevamente. Y quiero que hagas de nuevo el ejercicio de leer este pasaje, hermano, ahí donde estás. Porque quiero que este pasaje tenga un significado distinto para ti después de todo lo que hemos estudiado, ¿sabes? Después de estos minutitos que hemos repasado, que hemos profundizado sobre el precio del pecado y la ira de Dios justificada en la cruz del Calvario. Quiero que leas estas palabras conmigo, para que percibas realmente el sabor de este mensaje, de estas palabras de Cristo. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí incluso puedes poner tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Carlos, que dio a su Hijo unigénito, para el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que puso a su Hijo para pagar mi deuda. Y cuando yo percibo esto, hermano, solo deseo vivir para el Señor. Solo deseo vivir para Él. Solo deseo buscarlo a Él todos los días. Y quiero invitarte a lo mismo. Si hay algún pecado que no hayas confesado, hermano, es el momento de hacerlo ahí en tu casa. Si hay algo con lo que estás luchando, pídele al Señor que te siga ayudando y el Señor te santificará día a día. Y si fracasas mañana, vuelve a levantarte. No escuches al enemigo, porque tu precio fue pagado, hermano. Puedes correr y aferrarte de la gracia de Cristo. No necesitas ponerte en una especie de castigo temporal hasta que me porte bien de nuevo, Dios me va a perdonar. No, tu precio fue pagado, el mío fue pagado. Puedes ir a Cristo Jesús. Y si no estás confesando, si hay un pecado acariciado, si hay algo que no te apartes, déjalo ahora. Ahora. Apártate de eso ahora. Quebrántate delante del Señor ahora. En el nombre de Jesús te hago ese llamado en esta hora. Deseo profundamente que Dios te bendiga. Y si tú quieres tomar esa decisión en tu corazón de buscar al Señor, yo voy a tomarme unos minutitos pequeños, voy a inclinar mi cabeza, voy a dejar que puedas orar ahí donde tú estás, para que tomes esa decisión, ¿sí? Si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo, si es que el Espíritu está hablando a tu vida, no resistas el poder del Espíritu, ¿sabes? Respecto a esas cosas que hay que dejar. Quizás tú piensas que no puedo dejarlo. Claro que no puedes, hermano. Claro que no puedes.
Pero el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Dios no te está pidiendo que tú venzas. Tu parte es ponerte del lado de Jesús, pasar tiempo con Jesús y que el Espíritu Santo produzca frutos de arrepentimiento y Él te levante y Él te restaure. Debes sentir rechazo por el pecado, lo mismo que sintió nuestro Padre Celestial y por lo cual tuvo que su Hijo morir por nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por estos momentos. Yo elevo mi voz, pero mis hermanos quizás están orando en silencio en su casa. Yo no conozco su condición. Conozco la mía. Tú conoces la mía. Y Señor, yo necesito tanta gracia, tanta misericordia de tu parte todos los días, Señor. Hay tantas luchas en mi corazón. Hay tantas cosas, Padre. Tantas cosas con las que estoy luchando y con las que mis hermanos luchan. Pero yo te pido, Señor, de tu gracia. Quiero rogarte, Padre Santo, que el poder de tu gracia sea sobre mi vida y de la de mis hermanos. Quiero pedir que si hay alguien que está luchando con el pecado, tú le des victoria sobre ese pecado, que lo ayudes, que lo liberes, que lo sanes, que lo limpies, Señor, que le des certeza de salvación, Señor, cuando a lo mejor estoy hablando de algún hermano que tiene culpa en este momento, algún hermano que está con carga en este momento, algún hermano que piensa, yo hice algo y no lo he confesado delante del Señor, que lo diga, Padre, que confiese delante de ti, Señor, porque tú eres amplio en misericordia, porque el precio ya está pagado. Tú no miras mi condición, tú no miras la condición de mi hermano, mi hermana. Tú me miras a través de Cristo Jesús, que murió, que pagó el precio por nuestra salvación, y solo debemos aceptar ese regalo. Y cuando lo aceptemos, cuando realmente nos arrepintamos y realmente veamos el precio y nos apartemos, entonces, Señor, podremos entrar a la vida cristiana con valor, sabiendo que aunque fracasemos nos pondremos de pie, porque tú estás trabajando y aquel que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Bendice a mis hermanos. Gracias por este enorme privilegio de tener estos minutos con ellos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Agradecemos a nuestro predicador del día de hoy por este hermoso e interesante mensaje que ha traído para todos y cada uno de nosotros. Te queremos dejar invitado para mañana desde las 9:30 de la mañana con el repaso de la lección y posteriormente con el culto divino. No nos queda más que despedirnos y desearte que tengas un hermoso día sábado, una noche de descanso y nos vemos mañana aquí en la Iglesia Adventista de Creadores Virtual desde las 9:30 de la mañana. Un abrazo para ti, un abrazo digital para todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bendiciones.